El VIH cada vez es más pobre, más joven y más mujer. El miedo mata más a las personas que el mismo VIH o la SIDA. Sí, hay un aumento de heterosexuales infectados en el país. La gente lo vincula con promiscuidad. ¿Es falta de educación o son estadísticas? El hecho de ser de la comunidad LGBT y vivir con VIH es como un doble prejuicio que entonces estoy afrontando. En Venezuela la principal ruta es la sexual. Que cualquiera dice yo tengo cáncer, cualquiera dice yo soy diabético, yo soy hipertenso, pero decir yo vivo con VIH, la gente lo aterra. A mí el VIH destruyó mi autoestima. Yo estaba decidido a no continuar. 5.000 nuevos casos de VIH en el estado Carabobo. Fue la noticia que trascendió y conmocionó al país hace unos pocos días. Incluso medios internacionales la replicaron. Una información a todas luces sacada de contexto. Sin embargo, hoy vale la pena preguntarse cuál es la realidad de las personas con VIH en Venezuela. De eso va este podcast. Y para hablarnos de estadísticas reales de tratamiento y prevención, me acompañan Freddy Salazar, médico infectólogo y profesor universitario de la UCB, Eduardo Franco, presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida del Estado Carabobo, y Julián Álvarez, estudiante de actuación, quien fue diagnosticado hace 5 años de VIH. El podcast de Rocío es presentado por Un Pelo Pantene lo dice todo. Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Quiero comenzar preguntándoles quién puede ser tan malvado como para generar una matriz de opinión en esa dirección, para despertar probablemente la alarma, la preocupación, la inquietud de los venezolanos que tenemos tantas cosas por las cuales también agobiarnos, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pasó allí? Bueno, mira, yo pienso que fue una mala interpretación del periodista que no me entrevistó ni habló conmigo, que soltó la noticia de las 5.000 personas nuevas. Porque si vemos la entrevista principal con Sandy Veledo, en ningún momento yo digo que son 5.000 personas nuevas, ¿verdad? De allí, yo aparte de ser presidente de la Fundación Mavis Carabobo, soy el director general de la Red Venezolana de Gente Positiva, que es la que está llevando ahorita el monitoreo social a nivel nacional de los medicamentos o la respuesta al VIH a través de la ayuda del Fondo Global que está recibiendo en Venezuela desde hace 5 años por solicitud de la sociedad civil de la cual nosotros representamos. Gracias a eso es que hay tratamientos en Venezuela, es que se está dando una respuesta a Venezuela y pienso que fue una mala interpretación por parte de la persona que no leyó bien y colocó pues esa alerta de allí que hizo todo este contexto que entre todas las cosas malas también hay muchísimas cosas, sacamos de ahí algunas cosas buenas. Okay. Y sobre todo se demostró la necesidad que existe de educar a la población. Claro, y probablemente la gente despierta, ¿no? Porque muchas veces estamos distraídos pensando que el VIH y otras tantas enfermedades, de pronto el cáncer, son demasiado distantes para mí y resulta que cualquier persona sexualmente activa y hasta no, es un potencial paciente, pero ya me decías que quizás ese es el lado positivo de todo lo negativo, pero esta cifra no está demasiado divorciada de la realidad, porque aunque no son nuevos casos, entiendo que en el estado Carabobo 5.500 casos se han registrado de VIH hasta hoy, ¿es cierto? Sí, es cierto. Son 5.500 casos que existen registrados, de la cual 4.800 aproximadamente están recibiendo tratamiento. Hay una cantidad que está flotante, esa cantidad que está flotante, ya diagnosticado, es donde nos viene nuestro trabajo de buscarlos y ver qué pasa con ellos. Mira, pues la persona está aterrada, sobre todo por la discriminación. Todavía la gente se esconde porque cualquiera dice yo tengo cáncer, cualquiera dice yo soy diabético, yo soy hipertenso, pero decir yo vivo con VIH, la gente lo aterra y todo el mundo piensa que VIH es lo mismo que SIDA y son dos cosas muy distintas.
ahorita lo poco que tenemos lo estamos manejando las organizaciones a través de la ayuda del Fondo Global, que es donde se están recibiendo los medicamentos en Venezuela. Justamente era también buscar las alternativas a las personas que son multiresistentes o que hicieron multiresistencia por la escasez de medicamentos. Porque eso fue una gran locura. Multiresistencia. Sí. ¿Qué significa? La multiresistencia quiere decir aquella persona que vive con VIH, bueno, no me gusta decirles pacientes por cuestiones de poner primero la persona. Aquellas personas que viven con VIH que por algún problema en la toma de los medicamentos o porque la cepa inicial es así, son resistentes a algún grupo de antirretrovirales que son los medicamentos del VIH. Pero es una amenaza latente siempre en los que son los medicamentos para VIH en Venezuela y en el mundo. Y además también sabemos que la biterapia, es decir, antes se necesitaban 3 drogas a juro para poder controlar el VIH, ahorita sabemos que 2 con estos medicamentos que tenemos pueden ser suficientes. Miren, ustedes saben que la ignorancia es atrevida, ¿no? Hace un tiempo estaba escuchando una conversación de unas niñas, de unas adolescentes, y sinceramente me desconcertó escucharlas decir algo así como: hoy en día las personas, las mujeres, le tienen más miedo a un embarazo que al VIH. Porque yo sí creo que hay que desmitificar algunas cosas, vencer el miedo, pero también hay que generar conciencia, saber, vamos, somos adultos, que el VIH es una enfermedad dura, difícil, que es para toda la vida, porque la gente no sabe lo que el VIH es, pero ustedes sí. Y partiendo de ese comentario, yo quisiera, Julián, un poco escuchar tu historia como persona, pero también como paciente que ha tenido que vivir desde hace varios años ya con esta enfermedad. ¿Qué le dirías a alguien que hace un comentario como ese? Yo le diría que primeramente hay que educarnos. Hay muchísimos comentarios muy negativos hacia el VIH y yo considero que siempre he sido como una persona muy privilegiada al momento de tener mi diagnóstico. Digo privilegiada porque fue una persona que, gracias a Dios, ninguna persona del servicio médico me maltrató, o dijo algún tipo de comentario negativo. Sin embargo, tengo muchos amigos cercanos que se ven o en Valencia o en Caracas, y al momento de tener como su primer contacto con el servicio médico, siempre hay una persona que lo mira de reojo, siempre hay una persona que lo mira hacia arriba y hacia abajo, siempre hay comentarios, hay chuchicheos, y este tipo de cosas es como, principalmente porque no podemos comparar tampoco un embarazo con el VIH. Son cosas y son realidades completamente diferentes. Pero vienen de lo mismo, vienen del contacto sexual. Y yo también digo que el comentario viene del prejuicio a lo que viene siendo la vida sexual. Hay muchísimo prejuicio hacia el VIH. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren tener una vida sexual libre, responsable, pero entonces consideran que tener una vida sexual libre y responsable va a ser querer tener cualquier tipo de ITS o tener sexo con cualquier persona sin protección. Y realmente no. Yo siento que la sociedad venezolana tiene demasiado prejuicio hacia las libertades sexuales, y también al ser una persona de la comunidad LGBT, es muy rudo, porque no solamente hay prejuicio hacia el sexo, sino también hay prejuicio hacia las personas que somos homosexuales, hacia las lesbianas, hacia las mujeres trans. Entonces el hecho de ser de la comunidad LGBT y vivir con VIH es como un doble prejuicio que entonces estoy afrontando. Y mis padres, aunque son una familia muy conservadora, siento que el VIH fue lo que ayudó a ellos a de verdad como aceptarme como una persona gay y a decir tipo, este es mi hijo, tengo que cuidarlo, quiero valorarlo. Y por eso también me siento como muy privilegiado, porque hay muchísimas personas allá afuera que cuando sus padres se enteran de su diagnóstico simplemente los abandonan. Lo que pasa es que yo creería que parte del prejuicio es vincular el VIH con la promiscuidad. Sin embargo, para mí es imposible olvidar un testimonio que escuché hace muchos años de una persona que fue a la universidad a contarnos cómo se había contagiado. Y era una señora que tenía una década casada, el esposo era el novio de la universidad, con ese se casó, con ese hizo familia, él sí salió, él sí fue infiel y él la contagió. Sin ella haber salido de su casa, sin ella haber tenido contacto sexual con múltiples parejas. Entonces, cada experiencia es muy individual como para hacernos de prejuicios.
los prejuicios son pecados mortales, ¿no? Mi vida cambió con estos productos. Por eso quiero contarte los usos de la nueva colección Pantene Keratina, shampoo que limpia el cabello delicadamente, lo repara y protege del daño. Acondicionador que detecta el daño del cabello, lo repara y sella cutículas. Y crema termoprotectora que protege contra el calor de hasta 230 grados Celsius, dejando el cabello sin frizz, suave y brillante. Pero sí es cierto aquello de que el VIH tiene un estigma. La gente lo vincula con promiscuidad. ¿Es falta de educación o son estadísticas? ¿Qué creen ustedes? A lo sincero. Mira, es que es ambas cosas. O sea, en Venezuela, como muy bien dijiste, ¿qué pasa ahorita? A ti te puede asustar 5.000 casos en Carabobo registrados, pero estamos hablando de 40 años. En 40 años de pandemia tenemos 5.000 y algo casos registrados. Esto quiere decir, y va a aumentar, ¿por qué? Porque bueno, hay nuevas infecciones que no hemos logrado detener porque la falta de educación es importante. Entonces, si estamos hablando que hay 70.000 casos en Venezuela aproximadamente en tratamiento, un poco más de 70.000 casos, y estimados 100.000 casos, quiere decir que hay 30 estimados por UNOCIDA que todavía estamos buscando, que son esas personas que debemos buscar activamente para que insertarlas en el Sistema Nacional de Tratamiento. Entonces, no te alarmas con una cifra de 5.000 porque sabes que vamos a hacer, vamos a matar a esa gente con VIH para tener cero, ¿no? Esa gente va a seguir viviendo toda su vida porque la expectativa de vida de una persona con VIH es 75 años en la actualidad, que la expectativa de vida de una persona sin VIH son 75 años. Quitando las diferencias de que evidentemente si tú comes mal te vas a morir antes, tengas o no tengas VIH. Pero la expectativa de vida es la misma, o sea, estas 5.000 personas van a seguir viviendo, Dios mediante, van a seguir viviendo hasta que se vayan por otra cosa o que abandonen tratamiento, que no es lo que queremos, evidentemente. Entonces, cuando tú tienes esta clase de conocimiento, sabes que no hay problema. Pero ¿qué hemos visto? Bueno, en el 2022 se hizo una encuesta a los futuros bachilleres entre 15 y 19 años y hubo dos preguntas que a todos nos alarmaron muchísimo, que fueron si el VIH se puede transmitir hasta por una picadura de mosquito y a través de los alimentos. 77 y casi 80% entre las dos preguntas. Y la del mosquito se repite un año después de que se hicieron campañas educativas. ¿Es descabellada esa pregunta del mosquito? Porque hay otros virus, entiendo que sí, el dengue, por ejemplo. El VIH no sobrevive en el cuerpo del mosquito. Por lo tanto, Okay. es absolutamente descabellado pensarlo porque no se transmite. O sea, no todos los virus, sino el COVID se transmitirá por mosquitos y tampoco no se transmite por el mosquito y no se transmite directamente por vía sexual. Los virus se adaptan a su entorno porque no todos los virus son iguales. Algunos se transmiten de una manera, otros se transmiten de otra. Gracias al cielo no hay un supervirus que se transmita por todas las formas. No lo hemos tenido ni que aparezca, no vamos a llamarlo. Pero cada uno escoge bajo su evolución una ruta de transmisión. Y el VIH se ha perfeccionado en la transmisión fundamentalmente sexual. Esa es la forma en que se transmite predominantemente el VIH. Hay otras rutas, las maternas, los pinchazos, las agujas en el caso de los usuarios de inyectables, que también pueden transmitirse por esas rutas. Pero en Venezuela, porque las estadísticas mundiales son distintas de país a país, en Venezuela la principal ruta es la sexual. Si nos vamos a Argentina o nos vamos a Europa del Este, los usuarios de drogas inyectables ellos tienen un problema muy importante con algunas drogas inyectables y evidentemente eso es un problema. Si yo tengo VIH y me inyecto y se inyectan todas las personas que están con una misma jeringa, entonces allá es un problema importante. ¿Por qué el virus sí sobrevive en la jeringa? Si sobrevive en la jeringa inmediatamente, o sea, no puede sobrevivir en la jeringa, yo dejarlo aquí, me fui, volví, a los 3 días me pinché y no pasa nada. Okay. Es una transmisión inmediata, pero recuerda que las drogas inyectables muchísimas veces se utilizan en compañía y la misma jeringa es la que utilizan todos los que están allí. Y te lo pregunto para esclarecer un poco dudas porque he escuchado, por ejemplo, que este virus al entrar en contacto con el oxígeno empieza a morir. La sangre al entrar en contacto con el oxígeno empieza a morir el virus. Muere inmediatamente. O sea, ¿Cuántos segundos tengo antes 30 de que...? segundos aproximadamente. Okay. O sea, el virus de VIH, y eso sí lo quiero aclarar muchísimo, en Venezuela tenemos que preocuparnos en la ruta sexual. Okay. Si eres usuario de drogas, si particularmente es usuario de algún tipo de inyectables, y es inyectables te hablo clásicamente del uso de drogas ilícitas, pero también puede ser que yo me esté inyectando testosterona y quiero verme súper genial en el gimnasio, pero quiero compartir la ampolla con alguien porque salió muy cara y yo necesito la mitad. Entonces me la pongo yo y te la pones tú. Eso es un inyectable. Que no es la ruta clásica, habrá un caso por millón, pero es una posibilidad. Pero quitando esas cosas puntuales,
En Venezuela, la ruta relevante estadísticamente, según los datos de UNOCIDA, es la vía sexual. ¿Transfusiones de sangre? También ¿Hay precedentes aquí en Venezuela? sí hubo previamente, pero ahorita se realizan a todas las transfusiones sanguíneas serologías para poder determinar la presencia del virus. Y y además que se hacen encuestas para evitar los comportamientos de riesgo en las personas que son donantes. Claro, porque también hay otro evento que no solamente está vinculado al VIH, creo yo que tiene que ver con los virus en líneas generales, que es ese tiempo que toma para gestarse en el organismo es indetectable, es imperceptible en exámenes médicos. ¿Es cierto eso? Sí, existe lo que se llama periodo ventana y periodo eclipse. El periodo ventana depende de la prueba, no del virus. El periodo de eclipse depende del virus. El periodo de eclipse es el periodo en que ningún examen que exista disponible en la ciencia médica hasta este momento te permite identificar la presencia de VIH. Eso es un periodo de eclipse. Y el periodo de ventana es el periodo en que la prueba, X prueba, te permite determinar la presencia de ese virus, que es lo que tú dices. En promedio, las pruebas rápidas que utilizamos tradicionalmente de cribado para hacer determinación de VIH es 2 a 3 meses. Algunas más lenticas un poquito menos, pero 2 a 3 meses. Entonces, en ese periodo de ventana, desde el día de la infección hasta los 3 meses, las pruebas usuales no son ideales para definir el diagnóstico. Por eso yo siempre les digo, cuando hacemos una prueba rápida, que las hace Mavica allá en Carabobo, las hacemos nosotros aquí en Caracas, estamos averiguando cómo estás de 2 meses o 3 meses para atrás. Exacto. De 2 meses para adelante. ¿Y qué pasa entonces si entro en contacto sexual con una persona y estoy contagiado y no lo sé? O mejor dicho, estoy en este periodo que las pruebas no arrojan resultados positivos. Igual puedo transmitir el virus. Claro, Sí. en ese momento igual puedes transmitir el virus. El virus lo pueden transmitir 72 horas después que la persona se ha infectado. El VIH, yo siempre he dicho que el VIH no se contagia. El VIH no se contagia porque eso no se contagia ni como una gripe ni como el COVID. El VIH se infecta, se transmite, pero no se contagia. Lo que pasa es que siempre nos acostumbramos a decir se contagió o se contagia, pero realmente el VIH es contacto directo con sangre. Voy a poner un ejemplo. Mi amigo aquí se corta en estos momentos y me cae a mí la sangre en mi piel, yo no me voy a infectar porque no tengo una puerta de entrada. Si no hay una puerta de entrada, no hay posibilidad de infección. Es por eso que es importante que tenemos que tener ¿Y una si buena... tienes una herida? Tengo que tener una herida abierta, o sea, Ok. el contacto directo. O sea, si esa herida no está abierta, ahí no hay posibilidad que eso se infecte directamente. Mucha gente piensa por el sexo oral, tampoco. Vamos con calma. Es importante tener una buena educación sexual. Mira, nosotros hemos tenido un caso muy puntual de hace unos 4 años atrás más o menos. Una muchacha que necesitaba entrar al sistema público de salud. Ayudamos a vincularla, que es nuestro trabajo, y nos dice aparte, tengo otro problema. ¿Cuál es ese otro problema? El problema es que tengo mi novio, tengo mi amante, tengo mi esposo y el sugar. ¡Wow! O sea, bandida. Hacer el examen a los... Perdón, solo Dios podrá juzgarla. Sí. Solo Dios, pero bandida igual. Pero entonces resulta que todos estaban infectados. Wow. Entonces, ¿cómo se hacía con ella? Pues tuvimos que colocar a cada uno en consultorios diferentes, en sitios diferentes, porque primero tenemos que guardar la confidencialidad de la persona y segundo, garantizar de que esa persona no abandone, no se vaya y sus parejas también entren en el sistema público de salud, porque es importante saber de que el medicamento antirretroviral, la importancia de esto es que la persona esté indetectable. Una persona que está indetectable no transmite el VIH. En dado caso de un accidente que se rompa un condón, no hay posibilidad que la persona se infecte porque la persona está indetectable. Luego de cuánto tiempo en tratamiento, entonces puedo decir que un individuo está indetectable. Mira, eso va a depender del sistema inmunológico de la persona y de la adherencia al tratamiento que tenga. Por lo general, a los 3 meses, los 90 días debería estar la persona indetectable, pero eso solamente nos lo dice el examen de carga viral. Pero si el estigma, imagínate que se hizo porque hablamos de 5.000 casos en el estado de Carabobo, si hablamos de la cifra de Caracas, irá a salir todo el mundo corriendo. ¿Cuánta? ¿De cuánto Estamos hablando más de Esas cosas uno las piensa porque uno tiene las cifras. Y, insisto, estamos hablando de 100.000 personas con VIH en Venezuela,
70.000 registradas. Estoy dando números redondos porque la cifra es, Sí, sí, es tienen y pico. algunos picos. Ajá. No, lo digo porque después de esto ya digo todo con calma No, para que... claro, todas estas cifras son aproximadas porque lamentablemente tampoco nosotros llegamos a tener el 100% de la data. Claro. Y edición, pero el estado con más VIH registrado, que ojo, eso también tiene muchas aristas, porque hay gente que yo tengo aquí en las consultas de VIH que son del Manteco, Estado Bolívar, porque no quieren ni de broma quedarse en el Manteco porque les da terror que en Ciudad Bolívar salga hacia el Manteco la información, porque bueno, es un miedo, el miedo es libre y el miedo y el estigma que existe con esta enfermedad es tan duro que mientras más chiquito es el estado le da más terror con... Entonces la gente se viene a Caracas a controlarse porque es más difícil que salga esa información. Pero bueno, la mayoría de los registrados están en Caracas por mucho. O sea, luego viene el estado Zulia, luego viene el estado Bolívar, casualmente, porque bueno, tuvimos un problema importante con la minería y con el trabajo sexual allá que hizo que aumentaron las cifras. Y bueno, y luego es que viene Carabobo. No, viene Monagas y después luego Carabobo. Entonces imagínate, todos los estados que están por encima en número, que si decimos las cifras, que ojo, son cifras del 2023, son cifras oficiales, son cifras que también están publicadas, las estimaciones de UNOCIDA, o sea, que no es una alerta si conoces los datos. Lo importante no es las personas que ya viven con VIH y están controladas, porque esas personas no transmiten la infección, como muy bien dije. Lo importante es que las personas que tienen relaciones sexuales con conocidos y desconocidos, porque cuando tú sabes que la persona con la que tienes sexo no tiene VIH, cuando esa persona se hace la prueba, así lo conozcas desde chiquito, desde chiquita. Sí, porque es que justamente yo que soy muy usuario de las redes sociales, Facebook está minado de información falsa. Completamente minado de información falsa. También he visto mucha información falsa en TikTok. Y vi justamente un post que hablaba sobre los efectos del VIH, cuáles eran como que las cosas en las que reaccionaba tu cuerpo, y es como, mira, ese tipo de cosas aparecen después de muchos años que tú tienes la infección. ¿Estás hablando del SIDA? De los No, síntomas. ¿Me estás sí. hablando cuando ya el VIH se convierte en SIDA o no? No, Los las primeros primeras- síntomas del VIH, los primeros síntomas síntomas del cualquiera, VIH. o sea, Ok. desde que se me inflamó un ganglio, Ajá. Ujú, aparecen aproximadamente en promedio a los 5 años de haberte infectado. ujú. 5. Es Sin decir, haber recibido tratamiento. sin haber recibido tratamiento. Ok. Sí, por eso es que hay que recibir. O sea, tú pasas 5 años, en teoría, como todo el mundo, hay una campana de Gauss. Hay gente que dará en el primer año algún síntoma y hay gente que tardará más de 10 años. Estamos hablando de un promedio. Pero ese promedio hace que tú puedas transmitir el VIH durante 5 años sin tener el más mínimo síntoma, pero ni una gripecita, nada. Sí, por eso es que también, por ejemplo, en País Plural somos muy enfocados en el proyecto de videos de que siempre es importante hacerse la prueba. La mayoría de las personas que son muy cercanas hacia mí saben que yo soy una persona que vive con VIH. Y yo siento que también lo importante, que dice Freddy, el miedo es válido, pero la idea es que nosotros también luchemos contra el miedo, porque el miedo mata más a las personas que el mismo VIH o la SIDA. Y sobre todo creo yo que el miedo al juicio, ¿no? Como me van a enjuiciar, es mejor que yo no busque asistencia médica porque de esa manera se va a saber que estoy viviendo esto o que estoy en este proceso. En tu caso, tú eres muy joven, Julián. Tú tienes 24 años, 24. Y entiendo que tu diagnóstico ocurre cuando tienes algo así como 19 años. Ujú. Precisamente acompasó la pandemia por el COVID. Entonces digamos que ya era una situación crítica si de sistema de salud hablábamos Ujú. y tú estabas transitando ese camino. No sé si puedes contarnos un poco cómo fue y siendo tan joven, si tú has podido identificar quién es la persona que te contagió a ti, cómo lo viviste. Bueno, son teorías. Yo tengo la teoría de una expareja que yo tuve, justamente salí con esa persona desde los 17 hasta los 18 años. Nos habíamos hecho las pruebas antes de empezar la relación. Él me había dado unas pruebas que estaban completamente negativas, mis pruebas también estaban completamente negativas, empezamos la relación, todo eso. Al momento de ya terminar, fue una relación muy tortuosa. Hubieron momentos en los que tuvimos relaciones de riesgo, o sea, no hubo condón. Y después de terminar, yo voy a empezar una nueva relación ya teniendo unos 19 años. Nuevo procedimiento, la persona también me pide para hacernos pruebas, empezamos la relación. Al momento de hacerme la prueba, me acuerdo que fue en justamente la marcha del orgullo LGBT de ese año. Fue un poco tortuoso como me dieron el resultado, literalmente fue como que me la hice y ahí mismo me dijeron tipo, mira, salió este resultado, ve qué haces. Quedé un poquitico en shock. ¿Estabas solo?
estaba con un grupo de amigos y también estaba con, en aquel entonces, la persona que era mi pareja. Fue un poquitico en shock, después empecé a hacerme como mis propios chequeos y todo eso, y me acuerdo que en ese momento estaba en la universidad, estaba con mi pareja de aquel entonces, y él me apoyó muchísimo para poder llegar a mi casa. Yo vivo en Vargas, llegué a mi casa, me volvieron a hacer los exámenes en el laboratorio que me lo había hecho, y ahí fue cuando me dieron el diagnóstico definitivo. Fue muy rudo para mí, para mis padres, y yo considero que fue la relación que yo tuve desde los 17 a los 18 años, porque yo llego a encarar a esta persona y le digo, mira, pasó esto. Y él me dice, bueno, yo no te conté, pero yo salí con una persona que había salido positivo para VIH. Y él nunca, en todo el año que tuvimos de relación, me dijo absolutamente nada. En ese momento, mi actual pareja sí me ayudó muchísimo. Él fue como una de las personas que gracias a él sigo vivo. De verdad que yo aquí, en donde estoy, sigo vivo gracias a mis padres. Que por eso siempre he sentido que soy privilegiado, porque muchos padres los van a abandonar y a mí ellos nunca me abandonaron. Más bien me aceptaron muchísimo más después de eso. Y a mis mejores amigos. O sea, de verdad que el proceso de aceptarme a mí mismo como una persona gay y como una persona gay que vive con VIH, desde el 2019 hasta el 2021 fue muy tortuoso. Estamos pasando también el problema de la pandemia, estábamos todos encerrados. Ya en el 2020 había terminado mi relación con la persona que era mi pareja, ¿Qué fue quien te apoyó, me dices? que fue quien me apoyó. Todo su apoyo fue muy grande, muy necesario. El servicio médico siempre estuvo ahí de mi lado, apoyándome, alentándome, tipo, qué bueno que estés aquí haciéndote las pruebas, tomando la medicina, todo esto. Pero aún ahí dentro de mí había una vocecita, como un pequeño demonio que me decía, tipo, estás manchado, no vales lo suficiente, todo esto te pasó por una persona irresponsable. Entonces eran estas voces que siento que son las voces que están alimentando todas estas fake news, todos estos prejuicios a la vida sexual libre, todos estos prejuicios a la vida sexual con protección. Y es cuando digo, tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos diciendo. Porque cuando yo iba a mis consultas, yo veía gente que decía, estas son personas que son madres, son padres de familia, son tíos, son personas comunes y corrientes que vivimos con VIH, y todos los comentarios negativos nunca sabemos a qué oídos van a llegar. Entonces, nunca sabemos qué tanto podemos afectar con el prejuicio. ¿Tú sentiste depresión? ¿Crees que pasaste por episodios de depresión? Sí, pasé por episodios depresivos muy fuertes. Después de esos momentos, también cuando ya como la pandemia se había aligerado un poco, debido a una persona que llegué a conocer, él me ayudó a ingresar a AXI, que ahí había un servicio de psicología para las personas que vivimos con VIH. Y de verdad que ellos me ayudaron muchísimo en el proceso para poder aceptar justamente quién soy, cómo pude aceptarme en todo este proceso. ¿Y alguna vez te ha rechazado una pareja por ser VIH positivo? Posterior a tu diagnóstico, ¿te ha pasado que te has cruzado con parejas o amigos, personas que se alejan porque saben que estás positivo? Solamente me llegó a pasar con una persona y yo dije, yo no quiero proceder con esta persona de forma sexual antes de hablar directamente con él. Le comenté y él me dijo bueno, que prefería simplemente dejarlo así como amigos. No me rechazó de una forma grosera, pero yo simplemente dije tipo, es verdad, lo voy a aceptar, lo tomo. Y ya yo estaba en un proceso en el que ya todo lo había asimilado, ¿sabes? Entonces no me lo tomé tan mal. Pero una persona que tenga tantos prejuicios encima, es rechazada por vivir con VIH, llega a chocar tanto en tu autoestima que a mí el VIH destruyó mi autoestima en los primeros años. Claro, y tú me hablas del sexo libre, ¿no? Y aquí yo entro como en ideas contrapuestas, porque por una parte creo que somos seres biopsicosociales sexuales. La sexualidad es inherente al ser humano. Y si no tienes una pareja estable en el tiempo presente, igualmente la necesidad, la apetencia sexual puede existir. Y no habría por qué satanizarla. Pero hay una realidad biológica, y es que entre más parejas sexuales tienes, y no estoy hablando de estigmas religiosos ni conceptos morales, sino una realidad biológica. Entre más parejas, más expuesto estás a contagios de diferentes enfermedades, patologías. Entonces, ¿hasta dónde nos tenemos que cuidar? Y hasta dónde una sexualidad abierta juega en detrimento del individuo. Es que tú puedes tener una sexualidad libre, lo que tiene que ser responsable. O sea, tú puedes tener múltiples parejas si es tu deseo, porque es tu decisión
de la decisión de cada persona, pero siempre tomando en cuenta que debes de cuidarte tú en primer lugar y debes de cuidar a la otra persona. Entonces, si van a tener, debe haber una sexualidad responsable, y ahí es donde entra el tema de la educación y la prevención. Ve qué cosas positivas rescatamos de esta historia. Pedir una prueba de VIH antes de iniciar una relación sexual con otra persona con la que vas a tener sexo sin protección. Es algo que no es usual. Cuando esto inició, era A, B y C. Tú lo debes conocer tú mejor que yo. Una era abstinencia. No funcionó muy bien la abstinencia en la vida. Luego el B y el C, condón, y B era el brace de casados, de estar casados. O sea que era un poco hablar de monogamia. Okay. Eso fue, cuando inició todo esto, era el ABC, la prevención del VIH. ¿Por qué cambiamos a todas estas cosas? Porque nos dimos cuenta que el mundo es sexuado y que debajo de esas capas, ahí sí te las digo yo, no es tu caso, pero es el caso de mucha gente, de moralidad, de conflictos sociales, hace que no digan la realidad de las vidas. Entonces yo tengo mujeres embarazadas que se infectaron con VIH durante el embarazo con otra pareja que no era su marido. Entonces, eso es una historia que tengo en mi consulta. Y así como esas cantidades de historias de cualquier tipo de hombres, de mujeres, de diferentes actores que hacen que esto sea un poquito más difícil que solamente decir. Entonces, englobemos mejor las cosas hacia una sexualidad responsable. Si tú tienes sexo con 20 personas de manera responsable, estás mejor cuidado que tienes sexo con una de manera irresponsable. Claro. Hay algo que me llamó la atención y no sé si es que entendí mal, Julián. Tú me dices que esta pareja con la que mantuviste una relación, ustedes se realizaron pruebas. Sí, nos realizamos Él pruebas. te entregó pruebas negativas. Negativas. ¿Qué puede haber pasado allí? Lo que pudo haber pasado es justamente lo que mencionaron. Capaz estaba en el periodo de ventana, Ajá. capaz pudo haber sido infiel. Entonces no cosa que yo basta la prueba. No basta la prueba. Entonces No solamente basta la prueba, sino que basta, o sea, es necesario hacer la prueba, aunque tú estés en una relación monógama, hacerla constantemente. Cada 3 meses. Porque ya si tú eres una persona sexualmente activa, siempre es importante hacerte la prueba. O sea, así hayas tenido sexo con una persona hace 6 meses. Yo le digo, no importa, háztela. O sea, no pierdes absolutamente nada. Capaz te da un poquitico de miedo, pero mientras más te la haces, menos miedo vas a tener. Ahora, ¿por qué la comunidad LGBTQI+ siempre ha sido como el blanco de todos los ataques y comentarios cuando hay personas hetero, evidentemente, que también son portadores de VIH? Las estadísticas arrojan resultados o cifras muy distantes. Claro, sigue siendo la modalidad, es la comunidad LGTBIQ+, ¿ok? O los hombres que tienen sexo con hombres. Por eso que nosotros dejamos decir que es la población gay y empezamos a hablar de HCH. HCH son aquellos hombres que tienen sexo con hombres. Son hombres que tienen sexo con otros hombres, pero no se consideran gay o no se consideran de la comunidad. Pero sí hay un aumento de heterosexuales infectados en el país. Porque, vuelvo y repito, una de las cosas es que como son heterosexuales piensan que a ellos no les va a pasar. Y resulta que eso sí pasa, porque es que el día que tú te acuestas con alguien, te estás acostando con toda su historia. Entre las encuestas o estudios que nosotros hemos hecho, para que uno analiza, la primera causa de discriminación hacia las personas con VIH son sus familias. La segunda son los centros de salud. Y lo tercero son la parte laboral. Hay una ley de protección de personas que viven con VIH y sus familiares, pero que no se cumple en Venezuela. Aquí está prohibido hacer el examen o solicitar el examen para estudiar, para trabajar, sin embargo lo hacen, pero no hay una sanción hacia esos laboratorios que hacen esos exámenes sin el consentimiento. Ninguna prueba se puede hacer sin el consentimiento de la persona. Tiene que haber un consentimiento informado, donde la persona da la autorización para que se le haga ese examen. Me estás hablando de exámenes ocupacionales. Exactamente. ¿Y quién hace esos exámenes sin autorización? Muchísimo. Eso pasa en las grandes tiendas, Ok. no vamos a nombrar ninguna, pero la gran mayoría. Es un problema que vemos en el underground, porque Sí. no es visible, no lo dicen No muchísimas es tan veces. mediático. No es tan mediático, pero pasa. Yo quería rescatarte una cosa. Los factores claves o las poblaciones claves no son iguales en todo el mundo. O sea, de las millones de personas que viven con VIH, la tendencia mundial es que la mujer está ganando batalla por los problemas que existen en África subsahariana, en los cuales la mujer
todos estos minutos que hemos hablado, deben haberse contagiado alrededor de 1000 mujeres en África. Entonces, estamos hablando que el problema principal no va en la persona, sino en el país y en la región. ¿Okay? El VIH en África no es lo mismo que el VIH en Venezuela. Bueno, de hecho, hablando de Venezuela, a mí me sorprendió ver que entre las poblaciones de mayor contagio están las etnias indígenas, la Guarao, y de verdad que luce, no impensable, pero sí llama la atención, porque cómo llega la pandemia, tú lo tildaste de pandemia y me parece asertivo, porque un virus que tiene más de 40 años contagiando gente en el mundo es una pandemia todavía sin vacuna, con un tratamiento que te permite controlarlo pero no borrarlo de tu cuerpo, pues sí, es una pandemia. ¿Cómo llega el VIH hasta allí? Mira, es bastante conocido que estos pueblos aborígenes se han abierto hacia las culturas occidentales, y esa apertura por necesidad, porque si nosotros pasamos de necesidad en años complejos del país, imagínate pueblos aborígenes que tienen mayor limitación desde cualquier tipo. Es mucho más sencillo que se propague en una región en la cual no hay condones, en los cuales también hay ciertas culturas que facilitan un poquito más. Todo el asunto de la salud sexual allá tiene un punto espiritual distinto al de los demás. Eso es digno de ser estudiado inclusive hasta antropológicamente. Las poblaciones más afectadas por VIH en Venezuela son hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, mujeres trans. Hay algo, o se hablaba de las poblaciones carcelarias que, bueno, en los estudios también bajó, y los pueblos indígenas, que en Venezuela son un punto. Entonces ahí es que tú ves, no es la persona, no es la comunidad LGBT por ser comunidad LGBT, que ojo, también es errado decirlo porque son los hombres que tienen sexo con hombres. Las mujeres lesbianas, por ejemplo, no tienen ese aumento de riesgo. Entonces es que, si estamos hablando de que hay déficit de educación sexual en general, ¿cómo será para las demás poblaciones de este estilo? Es mayor el riesgo todavía. ¿Es mayor según la clase social? Eso también. Mira, hay un infectólogo argentino que dijo una frase que a mí se me marcó de las estadísticas mundiales, no las regionales, sino las mundiales. El VIH cada vez es más pobre, más joven y más mujer. Entonces, sí, la tendencia es que mientras más pobre, normalmente mientras menos privilegios tengas, menos posibilidades tienes de adquirir la educación, que es la que te va a ayudar a prevenir el VIH. Pero ha permeado a las clases sociales altas, por lo menos aquí en Venezuela, que se sepa. Todo el mundo, yo tengo en mi persona, personas desde el cafetal hasta Caricuao, de todo lo. El VIH no, el virus, por eso estoy hablando de que tomemos con pinzas las estadísticas, porque el virus no discrimina. No. Él no discrimina. Realmente no. Uno discrimina a todo el mundo y las informaciones y todo lo que generó en redes sociales discrimina. Pero el VIH no. Ni absolutamente ni a mujer, ni raza, ni absolutamente nadie. Ojo, hay cosas que facilitan más la transmisión biológica. Si tienes una violación, por ejemplo, una agresión sexual, esas rupturas y esas lesiones facilitan. El sexo anal es más fácil porque si no hay lubricación que por el sexo vaginal, y el sexo insertivo penial es menor. Hay cosas de biología que facilitan las cosas, pero yo tengo personas heterosexuales que en su vida han tenido una relación homosexual y tienen VIH. ¿Por qué? Porque estuvieron con una persona que tuvo VIH y se infectaron a nivel vaginal. Eso es que el VIH no discrimina. Hay mayor y menor. Por eso nunca decimos, fíjate que todos hemos dicho poblaciones clave. No decimos población riesgo. Porque si yo le digo riesgo a los HCH o a las personas de nuestra comunidad, van a pensar que ellos son los únicos. Y no, el riesgo estamos todos. Todo el que tenga sexo está en riesgo. Claro. Que haya no una población solamente del VIH, del VPH, de gonorrea, cualquier cantidad de enfermedades que lucen menos importantes, probablemente equivocadamente, porque pues la gente no se moría, esa es la verdad, porque bueno, se enfermaba, a lo mejor caía en estados crónicos, pero se sobrepone la enfermedad, entonces, no me importa tanto. El VIH, es más, el SIDA, porque en realidad lo que llamó la atención durante tantas décadas fue el SIDA. Claro. Más se hablaba del SIDA que del VIH, y ustedes ya me decían que son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque uno es el virus dentro del organismo, a ver, poniéndole en palabras muy, muy empíricas de mi parte, y otra ya es la manifestación de una enfermedad que tu sistema inmunológico no puede defenderte. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tienes el VIH, ¿no? Algo más o menos así, ustedes son los expertos para explicármelo, pero quiero saber la diferencia y también saber, hoy por hoy, ¿cuántas personas, desde el punto de vista de las estadísticas, que son portadores de VIH pueden llegar a padecer SIDA?
Mira, yo te voy a decir las diferencias para dejarte las estadísticas, que sé que las manejas increíblemente. Mira, la diferencia entre VIH y SIDA es que el SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH. Ojo, en la palabra avanzada no decimos terminal. Yo tengo personas que han tenido etapas que tú desde el punto de vista médico dices, esta persona no va para más, y la hemos regresado con los antirretrovirales y con el tratamiento oportuno, y están insertadas en la sociedad perfectas y sanas completamente, porque estaban en una etapa SIDA y ahora ya no lo están. Entonces son etapas avanzadas, etapas en las cuales las células de defensa ya no son capaces de ayudar al organismo contra los microorganismos, y estos microorganismos pueden atacar. Cuando llegamos a esa etapa, la mortalidad es muchísimo más alta. Entonces, esa es la principal diferencia. Las personas que viven con VIH, que llegan a tener síntomas, que ya dijimos que en promedio son 5 años. Luego de esos 5 años, cuando aparece el primer síntoma, en promedio de 1 o 2 años después, es que ya está la infección por VIH en etapas avanzadas de la infección y llegas a esa etapa SIDA, que es un criterio inmunológico que no me voy a poner fastidioso a explicar cuál es el criterio que nosotros utilizamos, menos 200 CD4, etcétera, para hacer un diagnóstico formal de SIDA, pero que al final es eso, es la etapa en la cual ya los linfocitos, que son las células de defensa que le encantan al VIH, lo destrozan a un punto en el cual ya no se logra defender. Y nosotros tenemos que ayudar a eliminar o a mantener esas infecciones a raya hasta que esa persona logre con el tratamiento antirretroviral tener las células otra vez. En ese camino perdemos a muchos, que no logramos ayudarlos. Todavía las estadísticas de personas con SIDA, obviamente tras agudizarse el VIH, son alarmantes. No, son muy pocas. Okay. Realmente es gracias a los tratamientos antirretrovirales. Realmente por eso es que es importante el diagnóstico a tiempo. Por eso es que son tan importantes las pruebas diagnósticas. Porque el detectarlo a tiempo hace que la persona sea completamente detectable, no transmita y su sistema inmunológico funcione como cualquiera de nosotros, perfectamente bien. Es más, me atrevo a decir, y pido disculpas a los facultativos, puedo decir que las personas con VIH fueron privilegiadas en la pandemia. Porque gracias al sistema inmunológico y a los mismos tratamientos antirretrovirales, la gran mayoría de las personas con VIH no tuvieron problemas con COVID. O sea, el COVID le pasó como que rosadito allí. No es que no lo tuvieran, sino que les pasó por allí. ¿Qué efecto tiene sobre el cuerpo humano pasar toda tu vida administrándote o tomando antirretrovirales? ¿Hay algún efecto negativo? Todos los medicamentos tienen un efecto secundario. Sin duda. Todos tienen consecuencias de esos medicamentos. Las personas con VIH, bueno, exactamente, tienen que tener un control. Por eso tienen que tener un control médico. A veces uno le dice a los usuarios que a veces tienen 1 o 2 años sin ir al médico. Y yo, mira, eso no es un dispensador de Recipe. Tienes que ir al médico porque tienes que revisar, chequear qué efectos secundarios te pueden hacer, porque en algunos les produce problemas. Bueno, eso que lo diga el doctor mejor que yo, porque él es médico, no yo. Ay, te vas a hacer el loco, él sabe muchísimo de VIH. Pero mira, lo importante es, el primer efecto colateral del uso de antirretrovirales es que la persona se mantiene viva. Entonces, evidentemente, Partiendo de ahí, todo menos, lo demás claro, que viene Relajante. está increíble, o sea, porque estar vivos, sabemos y todos nosotros tenemos en mente todas las películas de los 90 en las cuales, para mí es terrorífico ver una película de VIH, porque si yo veo que empezó en el 80 y pico, y dije, no va a llegar, porque los antirretrovirales llegaron a partir del 95 a ser funcionales. Entonces, yo ¿Tuviste Bodger's Dallas Club? Todas me parecieron Horrible, todas me desgarradora, parecieron sí. todas las que veo de VIH, y bueno, yo vi Pose, que para mí It's a Sin también. todos, he visto cantidades y yo digo, Dios mío, cuando yo veo que es 90, digo, no va a dar chance de que llegue el antirretroviral. Freddie Mercury, que se nos murió por Entonces, SIDA. pero sí, él fallece por SIDA, igual que muchísimos artistas. El Héctor lazo rojo viene de los artistas de Nueva York. Fue la primera enfermedad que tuvo Lazo, que es parte de mi logo, es parte de tu logo. Es en honor a los artistas, a toda esa gente fallecida en Nueva York por en ese momento pandemia de VIH. Ya gracias a Dios tenemos una epidemia controlada en muchos sitios. Y con respecto a los tratamientos antirretrovirales, sí tienen efectos colaterales. Y lo que dijiste es lo más importante. Pueden tener algún efecto renal, pueden tener algún efecto a nivel de la parte mineral ósea. Hay que hacer vigilancia
de los antirretrovirales para saber cuándo cambiarlos, pero siempre hay opciones. O sea, si te falla uno y haces un efecto colateral a uno, intentamos cambiártelo a otro y así tenemos. Y qué otra cosa, como tú muy bien dijiste, tú le dices caleta a una persona que tiene más de 10 años y que lo tomó en algún momento, le estás recordando la neurona que menos le gusta, porque los antirretrovirales de hace 10 años no son los mismos que ahorita. Y los antirretrovirales de hace 10 años tenían efectos colaterales que eran insoportables, y los de Dallas Boy Club era una cosa que producían pancreatitis, producían alteraciones mucho más graves. O sea, hemos ido mejorando hasta tener mejores opciones de tratamiento hasta ahorita. Nuestro sueño, que es indicar los inyectables, porque existen alternativas inyectables que cada 3 meses se colocan el antirretroviral y no tiene que venirse la persona todos los días a tomarse una pastilla, que parece ser sencillo, pero es un dolor de cabeza sí, para lo que estamos uno haciendo. tiene que estar acostumbrándose constantemente. Yo tengo Claro. literalmente 4 alarmas en el teléfono. A la gente siempre, a la gente nueva que me ha llegado, tipo, ¿cómo haces para acostumbrarte a la pastilla? Y yo, tipo, aún me estoy acostumbrando. Son más de 5 años, pero no estoy acostumbrándome. Y es el hecho de, ok, siempre acordarme y decir, tipo, que no se te olvide, que no se te olvide, que no pasen más de 24 horas sin tomarte la pastilla, por favor. Entonces, por eso también la información que tenemos ahorita es como muy importante. Hay personas que aún creen que el SIDA los va a matar, y es tipo, no, tenemos una pastilla que te puede mantener vivo. Y justamente hablando de nuevo sobre el prejuicio, que ya sea la comunidad LGBT, yo siento que cuando el VIH afecta a una persona que no es de la comunidad LGBT, o sea, una persona heterosexual, sea hombre o mujer, lo que más les duele es como en el ego, en el hecho de decir, tipo, ahora yo también voy a ser parte de la discriminación que ustedes viven todo el tiempo. Hay que intentar de eliminar el estigma, porque eso es lo que va a terminar matándolos a todos. Las personas que llegan a una fase terminal de SIDA actualmente, por razones anecdóticas que yo he tenido, sé que llegaron a ese punto por el hecho de que tenían tanto prejuicio interno que nunca buscaron de cuidarse ni de decirle a más nadie. Yo quiero que tú me cuentes, Julián, ¿qué tan sencillo es el acceso al tratamiento aquí en Venezuela? Si es algo costoso o cuentas con la ayuda del Estado. Quiero que tú, desde tu vivencia, me lo cuentes, y también quiero contarte, porque va de la mano con lo que tú me comentabas, que tengo un amigo que, bueno, hoy en día es, ¿cómo me dicen ustedes? No es paciente, Indetectable. sino persona Persona. Que viva con VIH. con VIH, lo tiene controlado, pero su diagnóstico fue hace muchos años y fue a buscar ayuda del Estado, a buscar el tratamiento, el antirretroviral. La primera vez lo obtuvo de manera sencilla, la segunda vez ya no había, la tercera vez no había y lo abandonó. Probablemente también evasión, quizás irresponsabilidad puede ser, o a lo mejor pues no tenía las herramientas emocionales en ese momento para salir al paso de lo que estaba viviendo. Y pasaron 10 años antes de que apareciera, pues ya, sí, SIDA, porque lo que tenía en ese momento, y pudo superarlo, superó la adversidad. Porque además sus amigos decidimos que iba a superar esa adversidad. La depresión en ese momento fue sumamente aguda, porque la vergüenza era lapidaria. Sobre todo era la vergüenza, yo creo, lo que lo apartó de insistir, de buscar su tratamiento. Pero cuando tenemos el diagnóstico, y esto fue antes de pandemia, pues nos dedicamos a buscar los antirretrovirales, el tratamiento que demandaba en ese cuadro crítico que tenía, que ya era SIDA. Y no había en Venezuela. Y me acuerdo porque los tuvimos que buscar hasta en Colombia, los buscamos, por la frontera, porque de eso dependía salvarle la vida. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? Creo que tú nos puedes contar cómo están las cosas hoy en día. Bueno, yo te puedo contar mucho de mi experiencia, y como te dije, yo siempre fui muy privilegiado en todo este proceso. En el estado Vargas de verdad me atendieron los mejores profesionales, y yo no lo sabía hasta que empecé a trabajar con País Plural, que el estado ya no se encargaba de traer medicinas, todo es desde la asociación civil. Y bueno, ahí es que yo voy al punto de entrega, actualmente es en el ambulatorio de 10 de marzo. Yo voy allí, simplemente entrego mi tarjeta, saludo a las personas, me dan la pastilla y ya. Yo actualmente me estoy viendo ya con un médico infectólogo de forma privada, ya no me estoy viendo directamente ahí, ellos ya saben todo eso y yo lo único que tengo es como que enviarles toda la información que yo ya tenga de mi médico infectólogo. No tiene ningún tipo de costo, porque también se siento que es un privilegio que tenemos nosotros las personas que vivimos con VIH, que es una enfermedad crónica en la que nosotros no tenemos que pagar nada. Todos los medicamentos que recibimos de retrovirales, que el que yo tomo es Acriptega,
es completamente gratis. Ya en casos más estrictos, como lo que ocurrió con tu amigo, ya sí siento que ellos son los que más saben de ese tipo de casos. Yo quiero agradecer a las... Su realidad es lo que más o menos vivimos ahorita y esa realidad es producto de gente como la que tengo al lado. Es decir, tuvimos años terribles como los que tristemente vivió tu compañero y esos años que vivimos fueron muy duros. Nosotros cambiamos tratamiento, lo estuvimos conversando hace un momento y eran momentos traumáticos los que se pasaron en momentos duros del país a nivel general. Pues hay una garantía en estos momentos para la persona que vive con VIH. Y lo digo porque hay mucha gente que tiene miedo de hacerse la prueba porque dice, me hago la prueba y ahora qué. Porque Sí. quedó mucho eso de esas vivencias que Del tuviste que pasar desabastecimiento que se tú vivió. y tus compañeros y tus amigos y que nosotros también tuvimos que vivir del otro lado del asunto de que qué responder, porque así como nos llaman ahorita por los 5.000 casos, nos llamaban en ese momento, mira, no hay medicamentos, ¿qué hago? Y uno tenía que buscar algún... Yo era pichoncísimo, yo estaba debajo de la falda de los infectólogos, porque todavía no era infectólogo para ese momento, pero la gente y lo que vivíamos en las consultas era ese terror y esa angustia de no saber qué va a pasar con mi vida porque no tengo medicamentos disponibles. Julián, ¿por qué decidiste hablar? Yo creo que el VIH es algo que muchas personas llevan en silencio. Te decía, empezando la conversación, que me parece valiente de tu parte estar aquí y decir lo que has vivido y lo que vives en tiempo presente. Pero no sé si siempre fue así. No sé si en algún momento quisiste esconderte, desaparecer o simplemente vivir otra realidad. Sí, yo siempre he dicho que yo he tenido que salir del closet muchas veces. Yo sé que aún hay personas que creen que salir del closet es algo arcaico, cosas así, pero primero tuve que salir del closet a los 15 años cuando me empezaron a gustar los hombres. Después, cuando descubro que soy una persona que vive con VIH, tengo que volver a salir de otro closet, ahora soy una persona que vive con VIH. Después, cuando empiezo a descubrir más mi identidad de género, que es mucho más ambigua, que es mucho más femenina, tengo que salir de ese closet. Y al momento de hacer drag, también fue una salida del closet con mis padres de, mira, me gusta este arte, y es un arte en el que me transformo completamente, y ellos aún estaban muy horrorizados. Pero realmente a mí lo que me hizo estar aquí es, una vez, en mis momentos más oscuros y más dolorosos, justamente en el momento de la pandemia, en ese momento sí podía, mis amigos sí pudieron venir a mi casa. Y yo estaba decidido a no continuar. O sea, simplemente les iba a decir, no voy a tomarme más las pastillas, quiero que me ayuden a esto, que ya se acabe todo. Y si ellos no hubieran estado ahí conmigo, apoyándome, Rocío e Israel no hubieran venido a mi casa en ese día, yo no estuviera aquí hablando con ustedes. Porque ellos genuinamente me dieron a mí la razón para seguir adelante. Me dijeron y me di cuenta de que yo era más valioso estando vivo que estando muerto. Entonces, eso es lo que, por eso yo quiero estar aquí. Porque el único referente de VIH que yo tuve en mi vida fue un vecino que, como era parte de la comunidad LGBT, era gay. Al momento de morir, todo el mundo dijo que se había muerto de VIH, de SIDA. Y ese fue el único referente que yo tuve. Por eso cuando me descubro que soy una persona que vive con VIH, tuve tanto miedo. Pero si yo en mi momento más vulnerable hubiera tenido una persona como yo que se demuestra abiertamente hablando de este tipo de cosas, este tipo de realidades, y estando completamente sano, capaz si yo hubiera visto eso, yo no hubiera tenido una vergüenza, un dolor, y mi autoestima tal vez no se hubiera visto tan lastimada en ese momento. Tú me hablas de todas las veces que has tenido que salir del closet. Y yo sí creo que salir del closet, que en otras palabras es imponer tu verdad, mostrársela al mundo, pero también defenderla. Es mi verdad y quiero vivir en ella, no en una mentira. Siempre es retador y casi siempre es muy difícil, sobre todo cuando es una verdad incómoda para lo que nos han enseñado que es políticamente correcto o políticamente incorrecto. Todas esas veces que saliste del closet, ¿sentiste que tu gente estuvo allí? Sí sentí que muchas personas se estuvieron retirando, pero mientras que uno se retiraba, otras personas llegaban. ¿Cómo fue decirle a tus padres que eres gay? Fue rudo, justamente ellos estuvieron como unas cuantas semanas sin hablar conmigo y fue un proceso desde los 15 a los 18 años que empiezo a salir con la persona con la que salí en ese momento, en la que ellos empezaron a aceptar eso. Ya, como dije, al momento de tener el diagnóstico positivo, fue que ellos como que abrazaron ya todo.
Siempre he sentido que mis padres me han protegido muchísimo por el hecho de que ellos le tienen miedo. Ellos saben cómo es la sociedad. Ellos han crecido en un lugar demasiado tradicional, saben cuáles son los prejuicios, a veces incluso ellos los repiten. Y entonces como ellos saben de dónde vienen los prejuicios, ellos tienen miedo de que su hijo, de su hija, pase por todo este tipo de cosas. Pero yo hubo un momento en el que le dije a mi mamá, tipo, mamá, pero es que yo soy así. A mi papá también es como, yo soy así, no puedo seguir ocultándome, porque así, aunque me oculte, la gente igualito me va a señalar. Entonces sí, que me señalen por lo que soy, no por lo que estoy intentando de no ser. Tú eres de Vargas, ¿cierto? Sí. Escuché decir que tu percepción de Vargas es que es un lugar bastante homofóbico. Sí, yo no puedo decir que es el estado más homofóbico, pero es el estado más homofóbico en el que yo he estado. Efectivamente. Es muy homofóbico. Me acuerdo que la persona que me ayudó en el transcurso de todo, mi pareja que me ayudó en el transcurso de todo el VIH, en sus inicios, él y yo fuimos en una de nuestras primeras citas a la playa. Nosotros simplemente nos abrazamos en la playa y a nosotros nos corrieron de la playa. La gente se englomeró alrededor de nosotros, nos empezaron a insultar, nos empezaron a decir cosas horribles y nada, nos devolvimos a la orilla. Son cosas que yo muchas veces le digo a mis amigos heterosexuales, es tipo, estas son cosas que ustedes nunca han tenido que vivir. A mí me han amenazado de muerte por el hecho de ser gay, por el hecho de que mi expresión de género es muy femenina. Una vez utilizando tacones yendo a una reunión, estaba utilizando el metro y una persona que estaba vendiendo café empezó a pegar gritos y me amenazó de que me iba a lanzar del metro, que cuando llegara el metro me iba a lanzar. ¿Y qué hiciste? Yo, de la rabia, lo que hice fue que me puse en la línea amarilla. Agarré el tacón y empecé a darle taconazos al suelo. De tipo, si me vas a lanzar, lánzame, pero si no, nos vamos los dos. Y cuando yo veo que él empieza como a ponerse violento, una señora que es como mi salvadora, empezó a pelear con él, le dijo que era un homofóbico, que era un loco, que cómo él va a poder hablar de matar a la gente. Y ella es cuando yo digo, el odio es tan grande, yo no puedo entender cómo puede haber tanto odio en una persona que tú no la conoces, tú no sabes quién es, tú no sabes qué ha hecho, pero simplemente lo estás viendo porque tiene un poco de sombra en los ojos y unos tacones y ya quieres atentar contra su vida de forma pública porque le estás diciendo a los cuatro vientos de que todos los gays deben de morirse. Entonces, por eso digo que los prejuicios son los que terminan matando a las personas. No, y el odio también es una pandemia, y es una pandemia letal, ¿sabes? Horrible. Esa sí mata al que lo padece. Lo que pasa es que lo mata lentamente sin que se dé cuenta. Pero todo el que se cree superior es porque es inferior. Yo quisiera aprovechar los minutos que me quedan con ustedes para hablar de algunos mitos y realidades sobre el VIH. Me hablabas de una paciente embarazada que además contrajo este virus en estado de embarazo. El bebé necesariamente, él está destinado a nacer siendo paciente de VIH. No. De hecho, esa historia culminó y el bebé no vive con VIH. Lo importante es hacer diagnóstico, por eso es que las mujeres embarazadas tienen que tener por lo menos 3 pruebas de VIH durante el embarazo para poder determinar para poder iniciar tratamiento antirretroviral lo más precoz posible, y si se utiliza tratamiento antirretroviral más algunas otras medidas que dependiendo de la carga viral se puede colocar tratamiento durante el parto o durante la cesárea y tratamiento al bebé al momento de nacer, y todo este mecanismo de prevención es el que va a evitar que ese niño nazca con VIH. En este momento con esa mujer lo logramos hacer. Los medicamentos, gracias al cielo, los tuvimos, no sé si los tenemos, esperemos que sí, en ese momento los tuvimos, estaba todo el kit de tratamiento, se le indicó tratamiento y ese bebé ahorita ya tiene años y pues, sigue siendo mi paciente por VIH ella, pero ese niño está hermosísimo, ya de 1 año y medio. Oye, me hablas de parto y cesárea y eso me quiero detener allí porque entendía yo que solamente a través de una cesárea era posible salvar al bebé de un contagio. ¿Es mentira? Es tan real que el indetectable es igual a intransmisible, que si la carga viral de la madre está persistentemente indetectable y está indetectable al momento del parto, no hace falta que sea necesariamente cesárea. ¿Cómo ocurre el contagio entre madre e hijo cuando está en el vientre? Puede ocurrir uno en el vientre, eso es un porcentaje. O sea, por transmisión viral a través de... Sí, pues eso puede ocurrir, pero el mayor porcentaje es durante el parto. Pero, ¿qué pasa cuando el contacto de las secreciones, en este caso la sangre de la madre, durante quien haya visto un parto, quien haya visto un parto sabe que hay sangre por medio. Sí. Entonces, en el canal del parto, hay ese contacto con la sangre y los fluidos de la madre
son los que más producen la infección por VIH en el bebé. Si la madre está indetectable, no se va a producir esa transmisión porque esas secreciones no van a tener el virus. Por lo tanto, si la madre estamos 100% seguros que está indetectable, no necesariamente tiene que ir a cesárea, sino también puede ser parto. Si el bebé se contagia, ¿puede sobrevivir? Sí, tenemos. Ahorita, gracias al cielo, hay tratamiento para los niños, también gracias a todo esto. Esos son los que más tenemos que cuidar y querer, porque bueno, si bien esto no es culpa de nadie, nadie quiere infectarse por VIH, pero si estamos hablando de un niño que nació, que es producto de un embarazo no controlado, es aún menos culpable que nada de que esto haya sucedido, más con las medidas de prevención que tenemos en la actualidad. Entonces son siempre nuestros pacientes más cuidados. Otro mito que me parece importante traerlo a colación: si yo tengo mi sistema inmunológico alto, si tengo mis defensas altas, puedo estar en contacto con una persona que tiene el virus y no contagiarme. ¿Cierto o falso? No, falso. Ok. Falso. O sea, evidentemente hay cosas que te protegen desde el punto de vista biológico, pero es una lotería que nadie se quiere sacar, porque es una lotería que nadie sabe. Nadie sabe cuántos linfocitos tienes, porque la realidad es esa. No todo acto sexual con una persona con VIH tiene que terminar en que la persona se infecte. Okay. Hay personas que el sistema inmune, la realidad, logra controlarlo y no se infecta. Hay personas que tienen mutaciones específicas que hacen que se valide, pero eso es un número que nadie conoce, que nadie sabe. Por lo tanto, nadie te dice, tienes 500,000 CD4 y por eso no te infectaste con VIH. Porque bueno, eso pasa. Yo he tenido parejas, y lo explico anecdótico para que la gente entienda este punto. Yo he tenido parejas que tienen 3 meses teniendo sexo, uno tiene VIH y el otro no se infectó. No se infectó en esos 3 meses. Pero es un azar, digamos que es una ruleta rusa que nadie quiere jugar. Nadie te la puede hacer. Nadie Entonces, la la quiere. respuesta es no lo recomendamos médicamente, así te estés muy bien. El VIH, como dije, no discrimina. Entonces, tú no sabes cuándo tienes un cuerpo capaz de producir que esto. Así que siempre utilizar métodos de barrera. Hay una información muy importante. En todos los centros de salud del país, grande, vamos a decir, en los hospitales, en los centros, hay los medicamentos que se llaman para accidente laboral o accidente sexual. Te iba a preguntar por eso. ¿Es una suerte de, para ponerle un nombre bien folclórico, una pastilla del día siguiente? Tal cual. Yo siempre Sí. le digo así a la gente para que lo entienda. Yo Sí, sé que sí. no te gusta, pero es como una pastilla del día después. Sí. Si tuviste una exposición y a ese virus, nosotros damos el mismo tratamiento antirretroviral. El mismo tratamiento antirretroviral que existe, se la ponemos a la persona que tuvo una agresión sexual. Porque no siempre es que se rompió el condón, a veces es que tuvo una agresión sexual. ¿Cuánto tiempo después de la relación sexual puedo tomarme esa pastilla? Hasta 72 horas, mientras más antes mejor. ¿Es gratuita? Sí, es gratuita. Lo importante es que preferiblemente dentro de las 48 horas, asista a cualquier ambulatorio o a cualquier centro de salud y es obligatorio que lo atiendan y le den el tratamiento. Le van a dar tratamiento por 3 días mientras va el médico infectólogo a ver si es necesario o no que cumpla un mes. ¿Un paciente o un individuo con VIH tiene más potencial de ser paciente oncológico? Depende del estado donde esté. Si está en etapas avanzadas de la enfermedad, hay neoplasias o cánceres que son asociados al SIDA. Sarcoma de Kaposi. Hay diferentes tipos de neoplasias que sí están asociadas a el detrimento de la función inmunológica. Cuando tienes un sistema inmune normal, es decir, cuando alcanzas una celularidad normal, va a depender más bien de otros factores de riesgo. Bueno, para mí sumamente valioso haberlos reunido hoy en esta conversación. Yo creo que lo que muchas personas todavía se preguntan es, ¿la ciencia sigue trabajando por encontrar una vacuna, un tratamiento definitivo? Ya me hablaban de inyecciones que son cada 3 meses. ¿Habrá quizás en un futuro cercano un tratamiento en el que el individuo que ha adquirido el VIH pueda borrarlo? Porque, a ver, hay otros virus, por ejemplo la hepatitis, que la tuviste hace 20 años y te haces exámenes y todavía aparece, pero no te hace daño. ¿Es posible creer que eso va a pasar con el VIH? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Es más, ahorita están en ensayo fórmulas inyectables, ¿verdad? Para un año.
Eso ya está en proceso. Estamos hablando de tratamiento. De tratamiento, Y la estamos en tratamiento. ¿Vacuna? Y hay unas en fase experimental, pero todavía no se va. El problema del VIH es que es muy inteligente. Sí. O sea, es demasiado inteligente. El VIH hace una transformación de ARN a ADN. Entonces, y se oculta dentro de la parte ósea o lo que ustedes llaman santuarios o reservorios de allí. No está en tu sangre, pero está guardado en algún sitio. Y en el momento que dejas de tomar tratamiento antirretroviral, él sale de nuevo. Yo creo que en algún momento, o sea, Estoy seguro que sí. te estamos hablando desde qué va a pasar a futuro. Ahorita no hay ningún candidato serio. Los casos que se han curado son por circunstancias. Los 7 casos curados en el mundo son por circunstancias muy particulares. Hasta ahora curados, porque bueno, eso tiene que hacerse. Ellos todos los años se hacen exámenes para verificar que sigan indetectables y que sigan sin VIH en el cuerpo. Y eso han sido por tratamientos muy agresivos que son puntuales asociados a la mutación que te dije ahorita para evitar el VIH y que no pueden ser extrapolables a todo el mundo. Pero yo sí creo que vivimos en el mundo ahorita que está muy de moda en medicina, inclusive la inteligencia artificial, el manejo de datos, y todo esto nos va a permitir en un futuro tener alternativas para muchísimas otras cosas que nos parecen inimaginables ahorita. Yo tengo mucha fe en el futuro y a mis pacientes siempre les digo esto: pasamos de 42 pastillas a una cada año. En 10 años, ¿de qué vamos a estar hablando? De cualquier otra cosa. De otro virus, seguro, porque así es la madre naturaleza. Claro. Así es la cosa, pero bueno, pero para sí no es aburrirnos, ahí infectología. vamos a estar luchando constantemente por la vida. Y a lo mejor va a pasar como es la sífilis actualmente. Pues. Ahorita tenemos un repunte de sífilis a nivel nacional. Entonces me imagino que a futuro, muy a futuro, no muy lejano, Dios mediante, debe haber o una cura o quedar así como precisamente, por decirte algo, como una gonorrea o como una sífilis. Te colocas tu inyección, tu dosis correspondiente, lo que te diga el médico y listo, ya pasó, sigue adelante. Amén. Bueno, yo quiero despedir este podcast invitando a las personas que vieron este contenido a que estimulemos el músculo de la empatía y que finalmente aprendamos a no ser jueces. No sabemos las batallas personales que cada uno está librando y que entre esas batallas, que ya la vida es demasiado dura, tener que pelear también por tu salud es doblemente cuesta arriba. Así que más empatía, si acaso el amor se hace sumamente difícil. Creo yo que parte del tratamiento es también ser empáticos, ser más nobles y mejores seres humanos. Me encantó conocerlos y conversar con ustedes. Gracias, muchachos. Un placer. Gracias. Y nos vemos en el próximo podcast. El podcast de Rocío es presentado por Un Pelo Pantene lo dice todo. Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tú cuentas. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Furlois, aprende inglés para un mejor futuro. Lemo, deja que tu outfit hable por ti.